Hola, sean bienvenidos todos a este podcast donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y estas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y los invito a ponerse cómodos y preparados para un viaje dentro de su infancia, su nostalgia, yo que sé, puede haber de todo. Ahora sí, agárrense. ¿Se acuerdan la primera vez que agarraron un control de videojuegos? Ese momento mágico cuando el mundo entero se hacía chiquito y de pronto tenías superpoderes, podías saltar, correr, salvar princesas, manejar coches, construir tu propio mundo, yo que sé, cada quien lo suyo. Todos tenemos ese videojuego que nos abrió la puerta a un mundo nuevo y pues a algo más, ¿o no? Pero lo que nadie te cuenta es que esa puerta o esa experiencia, esa parte de tu infancia casi no existe. Porque la historia de los videojuegos es una historia de accidentes, de fracasos, que para qué les cuento. De incomprendidos, de máquinas, cosas que la gente olvidó, de creadores que estaban a punto de renunciar y aún así no lo hicieron e inventaron una de las cosas más geniales de la cultura moderna. Hoy te voy a contar el verdadero chisme de cómo nacieron los videojuegos, cómo llegaron a México, cómo cambiaron nuestra infancia por completo, a unos más que otros. ¿Y por qué estamos aquí décadas después todavía hablando de píxeles, controles, consolas, juegos y que pues la verdad nos causan nostalgia? ¡Eureka! Bienvenidos todos a Eureka, los que están siempre y los que están hoy. Ahora sí, me voy a ir como hilo de media. Para los que creen conocer la historia, el primer videojuego de la historia no fue Pong. Les repito, no fue Pong. Esa es la mentira más grande del mundo y la más grande dentro del mundo gamer. Estamos en el año 1958. En Brookhaven National Laboratory, un laboratorio de investigación nuclear de Estados Unidos. Sí, todo pasó en el mismo lugar donde estudiaban partículas, reactores y cosas cero divertidas. Porque, pues, why not? William Higginbotham, un físico que también había trabajado en el proyecto Manhattan, del que salieron las primeras bombas atómicas, estaba harto de algo. Los visitantes del laboratorio se aburrían en los tours como no tienen idea. Él quería que la gente sintiera la ciencia, pero las exposiciones eran solo máquinas que no se movían, no tenían ningún chiste y aburrían a todo mundo y estaba para picarte los ojos. Entonces, este mister dijo, ¿y si les hago algo interactivo, una cosa más acá? Esas palabras interactivo es clave y súper importante, una de las razones por las que muchos historiadores y conocedores consideran Tennis for Two como el primer videojuego real. Bueno, entonces él decide conectar un simulador balístico a un osciloscopio. Ahora, pausa y aclaremos un poco. La definición de Google me pareció tan complicada, sinceramente, para explicar y para entender, que yo les voy a compartir cómo yo lo defino. El osciloscopio es una máquina que te dibuja en una pantalla cómo va cambiando una señal eléctrica al paso del tiempo, y el simulador balístico era una máquina que calculaba y mostraba la trayectoria de un proyectil o de una bala, ¿vale? Así que ya con eso claro podemos proseguir. Conecta esto y se convierte en una pantallita verde con rayitas y crea Tennis for Two. La gente hacía fila encantada por horas, solo para jugar, mover un puntito en una pantalla. O sea, imagínense esta super tecnología nueva en el 58. El señor Higginbotham lo vio y dijo, ¡ay, qué bonito! Luego lo guardó y nunca lo patentó. Jamás se le pasó por la cabeza que había inventado algo tan guau, ¿saben? Ahora saltemos a 1962 a Massachusetts, donde un grupo de estudiantes aburridos del MIT inventó Space War. Y si para este punto no lo has notado, resulta que el aburrimiento es el comienzo de todo buen invento. Así que yo les recomiendo aburrirse un ratito. Bueno, ese no es el punto. Space War resulta no ser un aparatito para visitas, es otra cosa, es un software puro con naves, gravedad, cosa de otro mundo.
Estos muchachos programaron todo en una microcomputadora PDP-1 del tamaño de un refrigerador. Y pues en este punto, solo los nerds privilegiados del MIT podían jugarlo, porque esa máquina costaba lo que cuesta un edificio, o sea, un riñón y quedas debiendo. Spacewar, de la noche a la mañana, se volvió el primer videojuego digital masivo, lo que hoy llamaríamos viral. Era tan adictivo que tenían que hacer listas para jugar. Por lo mismo que era viral, lo compartieron a universidades, laboratorios, centros de cómputo. Todos recibieron una partecita en copias del código gratis. Aunque también habían personas que hacían una versión casera del juego. Todo esto sin internet, imagínense nada más. Tanto lo jugaban que pues el pobre teclado se estaba quedando inservible, así que por la pura necesidad crearon el primer control gamer. Nada del otro mundo, Era una caja con botones y palancas, that's it. Spacewar es considerado el primer videojuego publicado y el primero que se expandió mundialmente y sin que nadie ganara ni un centavo. Entonces sí, llegamos a la era donde las ideas se convirtieron en negocio, los años 70. Específicamente el año de 1972. El joven Nolan Bushnell conoce Spacewar y pensó que la gente pagaría por jugar. No se equivocó, Para esto, Nolan trabajaba en una empresa aburridísima de tecnología, o al menos eso decía él. Y pues vio Spacewar, se le prendió el foco y dijo, ¡ah, caray, yo quiero vender videojuegos! Fue con su jefe que le dijo que eso jamás sería negocio. Él agarró sus cositas y renunció. Y sácatelas que crea Atari. Y pues con eso la industria gamer. Bien listo, Mr. Bushnell se agarró a un ingeniero recién graduado, Al Alcorn, y lo puso a hacer algo. Primero salió Computer Space, que fracasó durísimo, solo porque era tan difícil que a nadie le gustó. Así que decidieron hacer algo simple para practicar y salió Pong. Sencillito, como les digo, 2 paletas y una bolita. Y aquí empieza el chisme buenísimo y agárrense. Resulta que Pong estaba inspirado en un juego que ya existía en una consola Magnavox, que ya tenía un juego de tenis muy parecido en su consola Odyssey. ¿Coincidencia? No lo creo. Y no solo eso, Bushnell había estado en la demostración del Odyssey, o sea que sí sabía, y así todos quedamos con el ojo cuadrado. Y pues obvio, como era de esperarse, Magnavox demandó a Atari y ganó. Pero pues no se me emocionen, que Atari era una empresa tan millonaria que lo que le pagaron fueron caramelos y nadie volvió a hablar del tema. Case closed. Al final, Pong fue un éxito brutal, fue gigantesco y fue el primer videojuego que llevó consolas a bares y salones de juegos. El éxito engordó a Atari y ya con dinero se volvió loca. Sacaron 1000 juegos, ninguno bueno, excepto los obvios, y creció el mercado de los arcades. Expansión total. Pero lo más dramático vino después. Recorrámonos a 1982. ¡Boom! Ocurrió el momento más trágico. Atari adquirió la licencia de E.T., la película de Spielberg, y encargó el juego para Navidad. El asunto es que solo le dieron al programador 5 semanas para terminarlo. El resultado fue el peor videojuego de la historia y pues fue tan malo que devolvían cartuchos a montones y llegó un momento cuando pues ya los vendían a $1, ya decían te lo regalo, lo que quieras, pero llévenselos. Aún así, Atari se quedó con millones de cartuchos sin vender, y es que tenían una muy mala administración, una sobreproducción que desató el apocalipsis. Atari tomó una decisión súper desesperada. Cargaron camiones con los cartuchos y consolas y copias de juegos que no se vendieron e hicieron lo obvio, lo que toda gente coherente haría. Los llevaron a un basurero en Alamogordo, Nuevo México. Ahí los enterraron bajo muchísimo cemento, o sea que sí los enterraron, literalmente. La gente empezó a contar la historia, pero nada más porque no había pruebas. Era puro cuento, la verdad. Pero si de pronto nos vamos a 2014, resulta que un equipo de documentalistas obtuvo permiso para excavar el sitio y pues investigar. Y cuando comenzaron a levantar la tierra, adivinen qué. Aparecieron los cartuchos de E.T., Centipede, Jar's Revenge, consolas, cajas, manuales, de todo. Todo enterrado desde los 80s. El mito se volvió realidad y todo mundo quedó en shock. Si ya te traigo confundido, perdóname y regresemos al 83 cuando Atari quebró y oficialmente Game Over. Game Over. Ahora sí, si ya estás conectado
pone Jesús en la boca de saber qué pasó, no te me preocupes que llegó Japón a salvarlo todo. Primero, el contexto. Nintendo nació en 1889, habían intentado de todo y terminaron fabricando cartas Hanafuda, pero la policía japonesa empezó a limitar el uso de las cartas porque se usaban para apostar con la yakuza, la mafia japonesa, y que pues es obvio era clandestino e ilegal. En 1977 sacó su primera consola y como era de esperarse fue un fracaso, la verdad, pobrecitos. Nintendo, tratando de no quebrar, intentó con taxis, comida instantánea y moteles. No te imaginas, todo mal. Pero en los 80s apareció un joven diseñador que cambiaría la historia y que nadie conocía, Shigeru Miyamoto, el Walt Disney de los videojuegos. Este señor es considerado un genio. En el 85 empezaron con Popeye, que ya estaba listo para salir recién hornadito de caja, pero con su mala suerte perdieron la licencia. Desesperados redibujaron todo, cambiaron Popeye por Mario, Brutus por Donkey Kong, Olive se convirtió en Pauline, y esto se volvió en su primer éxito enorme, con personajes, mundos y mecánicas que le dieron esa profundidad emocional a algo que hasta entonces era más habilidad que narrativa. Este mismo señor fue el que creó Donkey Kong, Star Fox y Zelda. En este mismo año llegó el Nintendo Entertainment System, o más conocido como el NES o NES, a los Estados Unidos. Pero a los gringos no les latía porque los videojuegos estaban muertos y esa palabra les daba miedito, o sea, les decías videojuego y decía, ¡ay, mamita! Ahora sí, ¿qué hizo Nintendo? Pues engañó a todo el mundo. Dijeron, esto no es una consola, espérense tantito, es un Toy System. El robot ROV era un truco de marketing, un robot inútil pero adorable que sirvió para convencer a las tiendas y les funcionó. El NES terminó reinventando la industria. Esta consola traía al plomero más famoso del mundo, Mario. Esta revolución nos regresó a la calidad y nos dio los mejores videojuegos del mundo. Si Mario no hubiera existido, hoy probablemente no existiría PlayStation, Xbox, ni nada de lo que conocemos. Por fin estamos en la década donde el chisme se pone color de hormiga, picante y sabroso. Los 90, exactamente en 1991. Nintendo y Sony se volvieron amigos y comenzaron a trabajar juntos en un proyecto de una consola. Ya tenían el prototipo e iban a anunciarla al mundo, pero había un problemita. El contrato favorecía más a Sony. Se suponía que todo iba bien hasta que el último minuto Nintendo anunció que se cambiaban con Philips en una conferencia de prensa. Y Sony, bien, gracias, quedó súper humillado y dijeron, sí, pues hacemos nuestra propia consola, ¿cómo la ven? Así nació la PlayStation en 1994. La PlayStation 1 terminó irónicamente vendiendo más que todas las consolas de Nintendo juntas en esos años. Sony anunció el PlayStation 2, con el asunto del 3D y también con discos, mejores gráficos y juegos narrativos. Era tan poderosa que Microsoft temía que reemplazara a las PCs en todas las casas. Por lo mismo, Bill Gates intentó negociar para mantener Windows CE en la consola. Sony dijo, no chicos, no me interesa y los mandó a volar. Y Bill dice, ok, lo haré yo mismo, no hay problema. Así entró a la competencia en 2001 con Xbox. Esta consola tenía un enfoque muy distinto, hardware potente, servicios en línea y un marketing directo a jugadores hardcore, y con un control tan gigante que le decían The Duke. La competencia entre Sony, Microsoft y Nintendo fue más que buena, porque salieron consolas, servicios online y una industria que ya no eran solo juguetes, era algo a nivel mundial que conectaba a muchísima gente. Así que todo bien, o sea, que se pelearan no nos afectó de forma negativa. Ahora te cuento qué onda con México. Bueno, pues fue uno de los mercados no oficiales más grandes del mundo. Para empezar, entramos en el mundo gamer en los 80s, pero todo era pirata. Los aranceles hacían carísimas las consolas y de plano la solución mexicana fue el mercado gris. Frontera, tianguis, importaciones informales, ya te la sabes, carnal. Nintendo obvio sabía y nunca dijo nada, y es que venían igual.
En estas tranzas, nombres como Polystation, Family Game o Micro Genius decoraron los puestos de todo México. No eran consolas oficiales ni muy confiables, pero permitieron que niños y jóvenes en toda Latinoamérica conocieran a Mario, a Sonic, a Street Fighter. O sea, imagínense que México llegó a tener su propia consola no oficial, la Polystation, que vendían como tipo PlayStation y un chip tipo NES. Aunque no podemos pasar por alto que había gente que creció gastando un pesito a la partida en farmacias, abarrotes y puestos de revistas. Pero también hubieron cosas increíbles y muy buenas. Como que el primer gran torneo de videojuegos de Latinoamérica fue el que Nintendo México organizó. El Nintendo World Championship versión mexicana llegó a tener más asistentes que la versión de Estados Unidos, los mexicanos siempre como buenos aficionados. O el doblaje mexicano que definió cómo los latinos percibimos a Mario, Sonic y más, porque todas sus frases y campañas de publicidad, es decir, todo eso fue magia mexicana. Ahora sí te puedes sentir bien orgulloso de ser mexicano porque hoy en día es una historia diferente a la de los 80s. Hoy México ya no solo juega, también crea videojuegos. Empezando con el juego Lienzo en Chihuahua, fueron los creadores de Mulaka, inspirado en la cosmovisión Raramuri. También tenemos a Hyperbird en la Ciudad de México, que actualmente es uno de los mayores éxitos móviles del mundo, Kleptocats. También hay estudios mexicanos apareciendo en Nintendo Directs y para conservar la historia está el Museo del Videojuego El Movie en la CDMX, conservando consolas de toda la vida por si luego se quieren ir a dar la vuelta. Ahora sí, mi parte favorita, los 5 datos curiosos que les van a volar la cabeza. Número 1. El primer cheat code de la historia fue el Konami Code, creado por un desarrollador que no podía pasar su propio juego. Número 2. El Game Boy sobrevivió a una bomba en la Guerra del Golfo y sigue funcionando. Lo tiene el Museo de Nintendo. Número 3. México es el país líder en consumo de videojuegos en toda Latinoamérica. Número 4. El primer huevo de Pascua en un videojuego apareció en Adventure 1980 de Atari, porque su creador escondió su nombre dentro del juego ya que la empresa no dejaba acreditar a los desarrolladores. Número 5. Los cartuchos del NES tenían chips de seguridad para evitar que pasara lo que pasó con Atari. Gente bonita, tristemente hemos llegado al final de este capítulo, pero no de esta historia, porque si tú quieres te tendré parte 2, 3, 4 o 5. Nunca se sabe, porque esta historia tiene aún más que contar. Ahora mi pregunta del día para ti. ¿Qué hace un gamer cuando se siente solo? Se busca un player 2, pero nunca encuentra, porque siempre está offline. Ahora sí todos nos reímos con la sonrisa. Al final de esta historia, que empezó con un laboratorio nuclear, terminó en nuestras salas, nuestras manos, nuestras vidas y nuestras risas. Los videojuegos no solo son tecnología, son cultura, caos, creatividad y sobre todo un recordatorio de que las mejores ideas nacen cuando alguien simplemente quiere jugar y está aburrido. Yo soy Sofía Soft y si te gustó este capítulo de Eureka, mándaselo a alguien que le encante jugar y si no, a alguien que te caiga mal para que piense en esto toda la semana. Nos vemos en el siguiente nivel. Bye bye. Audiocentro.